Le damos la bienvenida a Martina López. Eh, Hola Martina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte aquí a nuestras jornadas. ¿Qué tal? Buenos Eh, días, muchas gracias. ¿Cómo estás, Martina? te- Buen día. la presento. Martina López es Security Researcher en ERESET Latinoamérica. Martina se desempeña actualmente como Security Researcher en ESET Latinoamérica, realizando investigación y divulgación de materiales dentro del campo de la seguridad informática. Asimismo, se encuentra estudiando la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires y en el ámbito académico participa regularmente de eventos de divulgación científica. Martina, es un honor tenerte acá. Como siempre, nuestro sponsor ESET, que nos acompaña todos estos años en las jornadas y nos ayuda a que esto sea posible, tanto a ESET como a ZMA, San Maida y Asociados, que es nuestro partner en el evento. Te agradezco mucho y todo el auditorio para vos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí me avisan si lo pueden ver. Sí, perfecto. ¿Listo? Perfecto, bueno, comenzamos Sí, sí. entonces. Se ve perfecto. Vamos a charlar un poquito de un tema que quizás nos tiene en vilo a todos, relacionado con qué va a suceder después de todo lo que vimos en el 2020 y 2021 con la ciberseguridad. En primer lugar, y como ya todos ya se habrán dado cuenta y ya sabrán, hace 2 años que venimos en una situación de constante cambio, en donde las sorpresas ya no son novedad, en donde nos esperamos cambiar absolutamente todo el tiempo, y un factor importante a la hora de hablar de ciberseguridad y en general de trabajo, que también nos afectó en nuestro día a día, es el trabajo remoto. Sabemos que por obligación durante el año 2020 la mayoría de las compañías tuvo que pasar a una modalidad a la cual no estaba acostumbrada, salvo alguna que otra empresa bastante revolucionaria, sobre todo en el continente y particularmente en Argentina. La mayoría de las empresas, así como la mayoría de las personas, no estaban preparadas ni para una pandemia ni particularmente para un trabajo remoto. Ahora, bien vimos en 2020 el pasaje entre trabajo presencial y trabajo remoto de manera obligada, y que dentro de esto los trabajadores encontramos un poco de comodidades, ciertos gustos por el trabajo remoto y quizás no tantas ventajas con el trabajo presencial. Y de hecho, por encuestas realizadas, estimaciones alrededor del mundo, se estima que durante el 2021 y el 2022, en donde vamos a estar viendo la transición de trabajo remoto a, de nuevo, presencial, ya sea híbrido o total, se estima que alrededor de 1/4 de los trabajadores y de las compañías van a seguir de manera totalmente remota. El otro cuarto de manera totalmente presencial para aquellas actividades que obviamente lo requieran, pero que la mitad de los trabajadores vamos a seguir en un modelo híbrido. Esto es, algunos días de nuestras casas y algunos días efectivamente yendo a nuestros lugares de trabajo usuales. Ahora, ¿qué aprendimos durante la pandemia en materia de ciberseguridad? Por un lado, y estos números son reflejados desde encuestas que realizamos desde SET a clientes y compañías, tanto en el ámbito de la informática como en otros ámbitos, encontramos que hay una preocupación por la ciberseguridad. Dentro de los colaboradores encontramos una preocupación en lo que refiere al incremento de ataques, en lo que refiere a la exposición de información insegura. Por otro lado, la cantidad de compañías que han tenido que digitalizar procesos que no estaban digitalizando antes, que tuvieron que digitalizarlo de manera espontánea, cosas para las cuales nuevamente nadie estaba preparado. Un 30% afirmó que incluso luego de la pandemia y luego de sufrir absolutamente todos los cambios que hemos visto, la empresa todavía no estaba mejor preparada que incluso antes del confinamiento para afrontar algún incidente de seguridad, para manejar información crítica o cualquier actividad que requiera obviamente de un cuidado extra hablando de seguridad. Y un dato no menor, y aquí de nuevo volvemos a introducir el concepto de espontaneidad, todavía la mayoría de los empleados sigue utilizando un equipo personal para realizar sus tareas. Y más de la mitad afirma que no se le fueron otorgadas herramientas de seguridad
para combatir o para subsanar el hecho de estar usando un equipo personal en sus tareas corporativas. Ahora bien, hablando quizás un poco más del trabajo híbrido, ¿qué nos representa en materias de ciberseguridad y cómo tenemos que cambiar nuestro modelo de pensar la ciberseguridad? Quizás antes, cuando hablábamos de ciberseguridad, hablábamos de ciertas reglas que teníamos que verificar, como construir una contraseña fuerte, cambiarla cada tantos días, no dejarla abajo del escritorio, reportar un correo si vemos que es un correo, una comunicación maliciosa. Ahora tenemos que cambiar nuestro modo de pensar la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya los colaboradores no se encuentran solo en entornos enteramente corporativos, donde están protegidos por un firewall en la red, donde están protegidos por algún tipo de solución antivirus en los equipos corporativos, y tampoco están solo en sus casas, en donde, está bien, si vos tenés una persona que trabaja totalmente remota, con la adecuada capacitación, las herramientas adecuadas, se puede adaptar y podemos crear un entorno seguro dentro de la casa de un colaborador, pero esta vez no, estamos hablando de un trabajo híbrido, en donde nos conectamos desde un bar, nos conectamos desde un café, desde un aeropuerto, conforme avanzan el levantado de restricciones dentro de nuestro país y en la región en general, con lo cual ya estamos hablando de un aumento de la superficie de ataque, un aumento de la cantidad de aristas con las que cuentan los cibercriminales para poder atacar a una compañía en particular. Ya no estamos hablando de tener que o vulnerar un espacio corporativo, con todas las restricciones que tiene, o vulnerar un espacio hogareño, con quizás lo poco común que es. Ya estamos hablando de vulnerar un bar, un espacio de coworking, un aeropuerto, lugares en donde quizás quienes quieran vulnerar la red corporativa y la compañía en particular, se van a fijar a la hora de realizar algún tipo de ataque. Y si bien todo lo que vengo comentando tiene que ver más con el lado técnico, hay otra cara de la moneda de la cual no podemos dejar pasar a la hora de hablar de seguridad, y este es el factor humano. Sabemos que todavía es fundamental, hablando de ciberseguridad, por un concepto clave, que es el de la ingeniería social, en donde se agrupan técnicas, estrategias, herramientas, mensajes, que justamente buscan esto: engañar a los usuarios, ya sea dentro de una compañía o fuera también, para que realicen algún tipo de acción que normalmente no lo harían y que los puede poner en riesgo, como puede ser descargar un archivo, ingresar sus contraseñas en un sitio que no reconocen, ejecutar un archivo descargado, entregar mismo el dispositivo o algún tipo de información confidencial. Hoy por hoy, si bien esto ya no es novedad, existen amenazas que están hechas pura y exclusivamente para vulnerar y explotar las vulnerabilidades, valga la redundancia, de las personas. Así como vamos a ver un poco más adelante que existen también estas mismas, pero aplicadas para los sistemas. Con lo cual es natural entender por qué hoy en día todavía se le conoce al factor humano como el eslabón más débil dentro de la cadena de ciberseguridad, ya que no hay ni antivirus, no hay firewall, no hay detector automático de amenazas que detenga a un colaborador mal capacitado. Y todo esto obviamente potenciado con lo que fue la pandemia y el confinamiento. Todos hemos recibido algún tipo de correo electrónico de spam o algún tipo de correo electrónico de phishing relacionado con alguna medida de COVID-19, ya sea un bono gubernamental, una revisión de cuenta de algún sistema que usemos, alguna comunicación intentando impersonar algún tipo de entidad gubernamental. Las estadísticas apoyan y las estadísticas nos dicen que efectivamente las detecciones de correos electrónicos, particularmente de phishing, dentro de lo que es Latinoamérica, se triplicaron desde 2019 hasta lo que vemos hoy en día. Comparando exactamente 2019 y 2020, encontramos la duplicación, y de nuevo encontramos un aumento bastante grande entre 2020 y 2021, como pueden ver en el gráfico. Y dentro de lo que es la región, encabezan las detecciones el país de Perú, llevándose un 40% de las mismas, y le siguen México, Ecuador, Brasil y Argentina, con entre 13 y 8% de las detecciones. Con lo cual, si bien vamos a hablar muchísimo de lo que es el factor tecnológico, el factor humano todavía sigue dando de qué hablar
si pensamos en ciberseguridad y si pensamos en protegernos para lo que se viene. Y si bien la mayoría de las detecciones de phishing, y cuando se habla de phishing, muchas veces nos referimos a correos electrónicos, porque suele ser el método usual para hablar de este tipo de comunicaciones, existe otros medios, muchísimos medios más, para lo que es la divulgación de una campaña maliciosa. Las temáticas, incluso antes de la pandemia, eran diversas, focalizadas en diferentes industrias, utilizando nombres de reconocidas marcas. Adidas regala un par de zapatillas, Toyota regala una camioneta por su aniversario, mismo de Mercado Libre, hace no muchos meses, de esta especie de bono de regalos por, nuevamente, el aniversario de la compañía. Pero ahora vemos un factor extra. Tenemos imágenes de hospitales, nombres de doctores, excusas variadas. Entra en este link, así te asignamos el turno de vacunación. Descarga este archivo que tiene el instructivo el nuevo formato de aislamiento que proponen las entidades gubernamentales. La pandemia reinventó muchísimas de estas aristas, dejando espacio y dándole a los cibercriminales excusas para realizar estos ataques. Mismo dentro del país, en Argentina, hemos visto hace algunos meses, algunas semanas, una de las campañas de phishing más prolíferas dentro de la pandemia, en donde se le convencía a la víctima de entregar su código de verificación de WhatsApp para iniciar sesión a cambio de un supuesto turno de o bien una tercera dosis o bien una segunda dosis de la vacuna del COVID-19. Con lo cual, si pensamos en phishing, ya no estamos hablando de solo correos electrónicos, sino tenemos que empezar a pensar en WhatsApp, tenemos que empezar a pensar en mensajería de texto, empezar a pensar también en aquellas aplicaciones que contienen un módulo de mensajería instantánea, como pueden ser Twitter, puede ser Instagram, pueden ser Facebook, para poder combatir y para poder también nosotros entrenarnos un poco más para poder detectar este tipo de engaños. Y si bien estos tipos de engaños y estas formulitas no son nuevas, sí tenemos algunas tendencias que sí se vienen y absolutamente con todo. En primer lugar, tenemos el Machine Learning, en donde lo encontramos nuevamente como fundamental para lo que es la ciberseguridad. Hoy en día el Machine Learning se utiliza muchísimo para reconocer patrones de comportamiento, para reconocer acciones anómalas. Por ejemplo, ¿alguna vez le llegó una notificación de Google de que se está detectando un acceso a su cuenta en Suiza? Bueno, eso está bajo un algoritmo de Machine Learning, que está detectando un comportamiento anómalo que no suele suceder en sus cuentas, y lo está detectando, lógicamente, como malicioso. También se utiliza desde el lado comercial para detectar estrategias y para diseñar productos y poder focalizarlos en algún tipo de industria. Pero así como lo usan, quizás el lado bueno del comercio y de la economía, también podemos encontrar al lado quizás un poco más negativo, en donde sería un poco ingenuo creer, nosotros como usuarios en general, que los cibercriminales no lo utilizarían. Desde mejorar su infraestructura, que está detrás del malware, mejorar su código también, encontrar y atacar vulnerabilidades particulares en los sistemas de las compañías, y también monitorear el factor humano, en lo que refiere a ataques de ingeniería social. Y el concepto de Machine Learning, hoy por hoy lo vemos muy asociado a lo que es las noticias falsas. Sabemos que las noticias falsas tuvieron un gran aumento luego de la pandemia y el confinamiento. Todos recibimos un mensaje de un médico o de un infectólogo extranjero alegando tener la cura del COVID, pero imagínense, y relacionado con el concepto de deepfake, donde es un video, una imagen o un audio trucado, hecho con Machine Learning, para suplantar la identidad de una persona y hacerla que diga algo que no dijo, hacer algo que no hizo. Imagínense que reciben ese mensaje, pero en vez de ser un mensaje escrito por nuestra tía, que no sabe absolutamente nada de ciberseguridad, es una voz, un video o una imagen trucada con Machine Learning de alguna persona de algún hospital que reconocen, algún médico conocido, algún infectólogo conocido, que les menciona que deben descargar un archivo, que deben abrir una imagen adjunta, que deben enviar esta información a este correo electrónico porque es parte de las bases de datos
de alguna entidad gubernamental para recibir la segunda dosis de la vacuna. Esto es genuinamente una receta para el desastre. Sabemos que el Machine Learning, por algunos ejemplos que expliqué recién, pero hay un millón de otros ejemplos, no solo pueden derivar en ataques, sino que ya lo han hecho. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar en verse esto reflejado, no solo en la región, sino también en un sector que maneja información tan sensible como es el sector salud? Y volviendo un poco a lo que refiere a el desafío tecnológico, la preocupación, la mayor preocupación en muchos ámbitos en lo que refiere a cambios luego de la pandemia y el trabajo remoto, tenemos en primer lugar la infraestructura. Vimos muchísimos ataques durante la pandemia a lo que es la infraestructura. Piensen en desde exploits o códigos que explotan vulnerabilidades, apuntados a servicios VPN, algo que utilizamos muchísimo a la hora de trabajar en nuestras casas, servidores con el protocolo de escritorio remoto que tuvieron que ser abiertos porque los trabajadores necesitaban acceder de manera remota, que se expusieron sin más cuidados y que hoy por hoy todavía cuentan con esta misma exposición, pero al Internet o a buscadores que se encargan de justamente listar todos estos dispositivos inseguros, incluso con credenciales que son accesibles por ser las mismas que se han configurado y que han estado expuestas en otra brecha, o se trata de contraseñas inseguras que hoy por hoy siguen siendo muy comunes. Por otro lado, la adopción de servicios en la nube también llamó la atención no solo de quienes las atacan, sino de quienes las utilizan. Hay una preocupación muy grande en cuanto a lo que refiere a vulnerabilidades de servicios en la nube y malas configuraciones en lo que es la parte que corre por el usuario, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, según una encuesta realizada por el Cloud Industry Forum, todavía encontramos que el 41%, o sea, casi la mitad de los encuestados, piensan que la oficina hoy en día es un ambiente más seguro de lo que es la nube, que quizás para aquellos que se dediquen al área de seguridad o incluso a la informática les suene como una locura. Pero la realidad es que todavía lo seguimos viendo como algo al futuro, como algo que se está implementando, pero solo en lo necesario. Y yo hablé bastante de vulnerabilidades, en el sentido de ataques de ingeniería social, pero también existen aquellas vulnerabilidades que son tecnológicas. Y vamos a ver un poco una radiografía de la vulnerabilidad más común en la región, en donde encontramos algunas características que están marcadas en amarillo, pero las vamos a repasar de todos modos. En primer lugar, que afecta a un producto que utilizamos muchísimo, incluso dentro del ambiente administrativo, el ambiente de salud, pero también en cualquier rubro que se les puedan imaginar. Y estos son los paquetes de ofimática o el paquete Office. En segundo lugar, encontramos que la vulnerabilidad es de 2012. Es decir, desde 2012 esta vulnerabilidad estuvo como Zero Day o vulnerabilidad del día cero, en donde solo los atacantes tenían conocimiento y todavía no había parche. Pero ya lo hay. Desde el 2012, mismo meses después de su descubrimiento, Microsoft lanzó un parche para arreglar esta vulnerabilidad. Pero, ¿qué sucedió? Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué una vulnerabilidad que tiene un arreglo? O sea, ¿por qué un error de programación al cual se le puede descargar un archivito y solucionarlo sigue siendo la vulnerabilidad más detectada de la región y en el orden de miles por mes? Principalmente por dos grandes motivos. Por el primer lugar, encontramos que en muchos sistemas de la región, el software se trata de nada más y nada menos que software pirateado. Esto de compañías o usuarios que mismo descargándose software pirateado, ya sea el paquete de Office, o sea el sistema operativo Microsoft, que eso habla un poco de las prácticas dudosas de la región, no pueden recibir estas actualizaciones, porque nuevamente el software pirateado no recibe constantemente las actualizaciones al no estar registrado dentro de lo que Microsoft conoce como sus usuarios. Y en segundo lugar, quizás la falta de concientización en lo que refiere a estas instalaciones de parches de seguridad, en donde nosotros mismos como usuarios muchas veces le damos a no actualizar sin tener en cuenta que quizás esto nos puede traer algunas consecuencias.
pueden ver también que el tipo de impacto a la hora de hablar de esta vulnerabilidad es gravísima. Pueden tomar control total del sistema y no es una vulnerabilidad que sea teórica. Ya se han registrado ataques bastante satisfactorios con esta vulnerabilidad inclusive. Si bien esta es la más detectada, existe un listado bastante grande de vulnerabilidades que son similares, son graves, tienen actualizaciones disponibles y no están siendo parcheadas, ni en los sistemas corporativos ni en los sistemas hogareños. Y vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas, particularmente en el rubro de salud, hablando específicamente desde redes de salud gubernamentales, el caso quizás más flamante de hace algunos años, particularmente en el 2017, con el ransomware WannaCry, el sistema de salud del Reino Unido fue puesto totalmente de baja una madrugada por un ataque de ransomware, en donde se trata de un código malicioso que secuestra, roba y en algunos casos exfiltra y vende la información de los sistemas y con una especie de solicitud para devolver sus archivos, o un ransom en inglés, solicitan unas grandes cantidades de dinero en lo que refiere al pago, particularmente generalmente en criptomonedas por lo anónimas e irrastreables que suelen ser. Y si miramos las tendencias que nos depara para América Latina el año que viene, quizás pueden ver una baja, pero esto no es una buena noticia en el vacío. Si bien la cantidad de detecciones, es decir, la cantidad de archivos que se detectan particularmente en el motor de SET disminuyeron, aumentan las familias. Y con familia de ransomware me refiero a archivos y códigos maliciosos que son únicos entre ellos. Este número de archivos que son únicos y que utilizan tácticas únicas y distintas en cada uno va en aumento. Y esto nos dice particularmente una cosa, que los ataques de ransomware ya no son masivos, ya es menos probable que te lo descargues si te descargas un software pirata o craqueado, o si haces una descarga de algún sitio dudoso. Lógicamente, recomendación, mucho cuidado con esto, porque puede ser que se encuentren un ransomware, pero los cibercriminales están poniendo su foco en otro lado, lo están poniendo las compañías. Y nuevamente vemos a Perú como protagonista de la región, con la mayor cantidad de detecciones de ransomware, y a Argentina con la mayor cantidad de crecimiento en cuanto a variantes de familias en lo que es Latinoamérica, llevándose un 43% más. Sabemos que los ataques de ransomware dentro de Argentina no son pocos. Quizás se acuerden de los más famosos, desde el ataque a Telecom o el ataque a Migraciones, en donde fueron 2 ataques de ransomware infectados por familias distintas de cibercriminales, en donde se les solicitaba un grandísimo pago de dinero por la devolución de sus archivos y también la no publicación, particularmente en el caso de migraciones. También, si hablamos de ransomware, si hablamos de ataques que trajo la pandemia, no podemos dejar de hablar de ataques al protocolo de escritorio remoto. Estos son equipos que tienen el protocolo, el puerto que corresponde al protocolo, que es el 3389, abierto, sin ningún tipo de protección, en donde nuevamente este protocolo, que se abrió por necesidad, quedó mal configurado, quedaron expuestos, y detrás de ellos también se encuentran accesos y usuarios con credenciales nuevamente vulnerables. Si pueden ver el pico que generó alrededor de 2021, pero se pueden ver que desde febrero aproximadamente de 2020 es un número que no para de crecer. Y detrás de esto, y no podemos dejar de hablar, se encuentra el aspecto económico del cibercrimen, particularmente lo que son los mercados negros o los mercados ocultos. Desde su auspicio en las redes profundas, como pueden ser aquellas redes accesibles por Tor, por I2P o Freenet, llamado también la Deep y la Dark Web, pero también por aplicaciones, y con un gran número de migración, aplicaciones que tienen un grado de anonimato alto, como puede ser Telegram o pueden ser IRC. Y si bien estos números suelen ser desconocidos, una investigación llevada a cabo por Digital Shadows, y después de analizar 150 millones de estos sitios, descubrieron que existen alrededor de 1 millón de mercados de compra-venta, tanto de amenazas como de productos ilícitos,
20 millones de foros de cibercriminales, donde comparten información, tácticas técnicas para atacar, ataques populares, blancos para atacar, y también 50 millones de lotes de información robada, donde nuevamente se venden o incluso se exponen de manera gratuita. Y si hablamos de mercado negro, no podemos dejar de mencionar al Ransomware as a Service, donde ya no estamos hablando de la venta de una pieza de malware, no estamos hablando de la venta de un producto, si se puede decir así, sino ya como servicio, en donde el ransomware es ofrecido y personalizado al nivel del cliente, hecho por bandas de cibercriminales que lo alquilan por el módico precio de fracciones de criptomonedas y también de llevarse una comisión en lo que respecta a las ganancias, de caso de haberlas, de caso de la víctima acceder al pago. En cuanto a la red de salud, hay dos posiciones muy contrariadas. Encontramos, por un lugar, aquellas bandas de cibercriminales que, si se quiere decir así, tienen un poco de códigos, y una de las cláusulas de exclusión de sus ataques se encuentran las redes de hospitales, redes de obra social, cualquier tipo de organismo de salud, y por el otro tenemos aquellos quienes no. Y es algo que vamos a ver a continuación, pero sabemos que hoy en día los organismos de salud consisten en un blanco quizás en donde todos los ojos están puestos en él. Tienen información sensible, piensen en datos de sus pacientes, datos farmacológicos, datos clínicos, y también es un rubro que lamentablemente quizás el sector ciberseguridad está un poco descuidado, no solo en la región, sino en general en el mundo. Y es por esto que vemos ataques tan satisfactorios en lo que refiere a ciberseguridad. Y con lo que mencionaba, encontramos también que la venta de información robada dentro de estas redes profundas, e incluso Telegram, en lo que refiere a información robada de sectores de salud, no son novedad, pero sí se exacerbaron con la pandemia, en donde sabemos que todos tuvimos los ojos puestos en el sector de salud, y era uno de los sectores más críticos, y lo sigue siendo hoy por hoy, a la hora de pensar en información sensible y en sistemas que quizás en algunas ocasiones estaban saturados. Esto obviamente llama la atención de los cibercriminales. Ahora bien, teniendo ya quizás la batería de malas noticias, vamos a ver qué es lo que nos espera para los años que se vienen en materia de ciberseguridad. En primer lugar, encontramos la reforma del pensamiento de la ciberseguridad, ya no como un conjunto de reglas, como mencionaba anteriormente, sino ya empezar a pensar en gestión de la ciberseguridad. Y una de las gestiones más populares hoy en día, que ya están implementando organizaciones grandes, que ya organizaciones están planeando implementarlas y que no requiere un gran esfuerzo, y con gran esfuerzo me refiero a no requiere compras adicionales, no requiere una reestructuración muy grande de, por ejemplo, el área de ciberseguridad o el área de tecnología, sino un cambio en cómo vemos a la seguridad misma. Ya no estamos hablando de una gestión nuevamente como reglas, sino de una gestión llamada Zero Trust, en donde para nosotros cualquiera puede ser un atacante, o en donde sea puede haber una cuestión insegura. Y ya lo estamos viendo, ya lo usamos nosotros día a día. Imagínense en su celular cuando tienen activado el doble factor de autenticación. ¿Cuál es el concepto del doble factor de autenticación? Considero que mi contraseña ya es insegura. Entonces, ¿qué hago? Le añado una verificación extra. Si mi contraseña no es insegura o no está en manos de ningún atacante, no va a pasar nada. Tengo dos formas de verificar que son seguras. Pero en el caso de que sí, en el caso de que, por ejemplo, en el caso de la gestión Zero Trust, de que este colaborador esté queriendo atacar, o que en el caso de la autenticación multifactor, mi contraseña haya sido robada y yo no lo sepa, tengo otro método más seguro, como puede ser una huella digital, puede ser el iris, puede ser nuestra cara, nuestra voz, para poder desbloquear ese teléfono, acceder a esta aplicación, autorizar este pago. La gestión Zero Trust se basa en eso. Y en principalmente el principio del menor privilegio. Yo te doy como colaborador a vos el menor privilegio que necesites para poder realizar tus tareas. Esto es evitar los usuarios administradores, evitar que algún colaborador que no lo requiera tenga, por ejemplo, todas las llaves a los sitios donde se guardan los servidores, evitar las contraseñas maestras que se compartan entre personas. Y es algo que, de nuevo, ya aplicamos para nuestras vidas, que no requieren muchos cambios a la hora de pensar en ciberseguridad dentro de las compañías,
pero que sí requiere un cambio en lo que es el pensamiento o cómo entendemos a la ciberseguridad. Y relacionado con los números quizás un poco desalentadores que mostré anteriormente, referidos en lo que es los protocolos de escritorio remoto vulnerados, viene la autenticación multifactor. Estos ataques que se dieron en los protocolos de escritorio remoto expuestos, donde se encontraron equipos disponibles para que uno pruebe sus contraseñas, era principalmente ataques de fuerza bruta. Esto es, el cibercriminal ingresando y generando un script para que pruebe con muchísimas contraseñas. Y en algunos casos era efectivo, porque el sistema no estaba preparado para detener un ataque de prueba de contraseñas constantes. Y, como mencioné anteriormente, no se estaba aplicando absolutamente nada de Zero Trust. Entonces, una vez teniendo la contraseña, el cibercriminal podía ingresar a los sistemas y hacer, lógicamente, lo que quisiera, principalmente instalar ransomware, en el caso de los sectores de salud, e incluso robar esta información que mostré anteriormente. Y si bien un 30% de los colaboradores afirmó estar usando en algún tipo de sistema de su compañía un doble factor de autenticación,